Hola amigos, soy Samuel Torrado y en este video les hablaré sobre los estados de oxidación, formulación y nomenclatura química. Primero les explicaré qué es estado de oxidación. Este es el indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química. Como ejemplo tenemos lo siguiente: hidrógeno con número de oxidación de +1, fósforo con número de oxidación de +5 y oxígeno con -2. El número de oxidación se coloca como exponente y se le agrega su respectivo signo, ya sea positivo o negativo, el cual depende del elemento o del compuesto que se forma. Para calcular el número de oxidación del elemento del centro, lo primero que se debe saber es que la suma de estos mismos debe dar 0. Entre otras cosas, se multiplica el número de oxidación con el número de átomos y se le busca un número que sumado o restado con este dé 0. Si nos encontramos con un compuesto que posea un número de oxidación exponente fuera de paréntesis, esto quiere decir que el resultado de la suma de estos números de oxidación debe dar ese número, en este caso -3. Entonces buscaríamos un número que sumado o restado con -8 dé -3. En este aspectos a tener en cuenta: todo átomo sin combinación tiene un número de oxidación igual a 0. En este ejemplo tenemos el fósforo 4. No sabemos cuál es su número de oxidación, pero como sabemos que no está combinado, podemos deducir que su número de oxidación es igual a 0. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el número de oxidación del hidrógeno siempre es +1 y el número de oxidación del oxígeno siempre es -2. Compuestos binarios del oxígeno. Son compuestos binarios inorgánicos que resultan de la combinación del oxígeno más cualquier elemento. Cuando están unidos a un metal se denomina óxido básico, y cuando el oxígeno está unido a un no metal se denomina óxido ácido. A partir de lo anterior encontramos la función óxido. Función óxido. Esta nos dice que para formular la combinación se escribe siempre a la izquierda el elemento más electropositivo, intercambiándose los números de oxidación del oxígeno con el del otro elemento. En este ejemplo se observa cómo se da el intercambio de números de oxidación, pasando de la parte de arriba de uno hacia la parte de abajo del otro, volviéndose el número de átomos. Para nombrar los compuestos químicos inorgánicos se siguen ciertas normas de la IUPAC, la cual acepta 3 tipos de nomenclatura: la sistemática, la de stock y la tradicional. Nomenclatura sistemática. Esta sirve para nombrar los compuestos químicos. Aquí se utilizan una serie de prefijos que dependen del número de átomos que posea el elemento. En este caso tenemos los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Aspectos importantes a tener en cuenta: A. El oxígeno siempre será denominado óxido, y B. Siempre se dice de primero el óxido y luego el elemento que lo acompaña en un compuesto. En este ejemplo tenemos Na2O, el sodio con 2 átomos y el oxígeno con 1. Esto se lee óxido de disodio. Nomenclatura de Stock. En esta nomenclatura, cuando el elemento posee más de una valencia o número de oxidación, se indica al final con números romanos y entre paréntesis. En este ejemplo tenemos el hierro con número de oxidación de +3 y el oxígeno con -2. Esto se denomina óxido de hierro 3. Nomenclatura tradicional. Es la nomenclatura más minuciosa o detallada para nombrar los compuestos químicos. Aquí se utilizan una serie de prefijos y sufijos para distinguir con qué valencia funcionan los elementos en dicho compuesto. En este espacio les presento un recuadro en el cual podemos observar sufijos y prefijos de la nomenclatura tradicional y cuándo aplicar su uso. En este ejemplo tenemos el aluminio con 3 átomos y el oxígeno con 2. Esto se lee de la siguiente manera: óxido alumínico. Created using Powtoon.